¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto saber de ti. ¿Cómo El, estás? el- el gusto es nuestro. Joseph, a ver, aclárenos, le escuchamos decir al constitucionalista Omar Cairo que no entiende por qué los congresistas, incluido Alianza para el Progreso y ahora último el FREPAP, se rasgan las vestiduras sobre, claro, él ha usado otras palabras, lógicamente, sobre el tema de si los congresistas actuales pueden o no pueden ir a la reelección el 2021, si, dice Omar Cairo, el doctor Cairo, si está ya especificado en la Constitución del Estado. A ver, explíquenos usted, por favor, doctor Joseph Campos. Lo que pasa es que cuando se cerró el Congreso anterior, que fui un tenaz opositor, ellos establecieron, los congresistas electos, entraron para culminar un mandato, no tuvieron un nuevo mandato, sino que ellos finalmente terminaron el mandato, el periodo parlamentario anterior, de tal manera que ellos asumieron el costo de no ser reelegidos. O sea, porque ese es el diseño con el cual, en mi interpretación, se ha buscado como lo mismo con el presidente Vizcarra. O sea, el presidente Vizcarra, él tampoco, él fue elegido y el propósito de la norma constitucional es que no existe el uso del poder que tiene, que es inmenso, para efectos de establecer condiciones y ventajas comparativas en relación a otro. Además, eso yo creo que son las dos razones centrales. O sea, los dos han entrado para ejercer la función del anterior, del sucedido, ¿no? Está clarísimo, doctor Joseph Campos, pero por eso mismo mi pregunta entonces, ¿por qué los congresistas insisten en esto de que en principio han consultado ya por un oficio al Jurado Nacional de Elecciones si pueden o no pueden postular? Y ayer, me parece, el FREPAP ha presentado un proyecto de ley para prohibir la reelección de los actuales congresistas. Eso es lo que no entiendo. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, porque al final de cuentas la regla es clara. O sea, lo que pasa es que esto no ha habido un nuevo periodo parlamentario. No ha habido un nuevo periodo parlamentario. Lo que ha ocurrido es simplemente que han ingresado a culminar otro. Entonces, tanto es así que acaban el 28 de julio del 2021. Porque si se hubiera entendido que era otro periodo parlamentario, hubieran tenido 5 años. Y no es así. Entonces, la consulta, bueno, y opinantes hay para todos, seguramente, así como ocurrió esta barbaridad que se quiso vacar, con un mal consejo, yo creo, porque al final de cuentas creo que el propósito del Congreso no es de todo malo. O sea, el propósito fue bueno. El único está en que mal uso de la institución constitucional. No solamente el mal uso del tema constitucional, sino que además, decía yo, ya eso de repente es un tema moral, si vamos como Congreso a fiscalizar, tenemos que entender que quienes fiscalizan o las personas representativas de la fiscalización del Parlamento hacia el Ejecutivo o hacia el presidente, entiendo que deben ser personas idóneas y no pues con acusaciones constitucionales o solicitudes de ello o no con denuncias y menos que hayan sido destituidos en su momento por el Congreso anterior, como el caso del congresista Edgar Alarcón. Bueno, yo siempre, ¿sabes qué? Yo creo que el Estado moderno, del cual estamos viviendo ahora, es hacer ese divorcio de lo moral con lo jurídico y lo político. Ese tema puede ser discutible. Lo que pasa es que el congresista Alarcón tiene los mismos votos que el más puro de los congresistas. Así es. De la manera que él tiene el cargo y su mandato es exactamente igual que cualquier otro congresista. Entonces, yo sí creo... En eso estoy de acuerdo, pero me da la impresión que si no eres lo suficientemente idóneo, victimizas a la persona que de verdad merece ser fiscalizada, pienso. Sí, yo más bien que sí creo efectivamente, si hubieran sido, por ejemplo, hubieran aprendido la lección que daba el IDL, me acuerdo del año pasado cuando sacaba un audio nomás, dejaba que tú hicieras el hormigueo, la explosión, y luego sacabas el otro audio, ¡pum!, peor. Y en este momento probablemente el presidente hubiera renunciado. Lo que pasa es que ha encontrado un aliado en el mal uso de la institución, porque todo el mundo ha hablado de la vacancia mal usada, en vez de estar hablando del contenido que eventualmente sugieren los audios. Los audios sugieren cosas bien graves, que claro,
en mi lectura, no corresponde vacarlo, aunque él hubiera sido tranquilamente, si hubiera sido ingobernabilidad, porque eso es lo que le pasó a PPK. PPK nadie lo vacó. ¿No? Él renunció porque entendió claro. que políticamente era insostenible mantenerse en el gobierno. Y eso ocurre cuando los audios, miren ustedes a Duverly, al expresidente de la Suprema. ¿Se fue? Se fue, porque es que es así. La gobernabilidad no depende de lo que quiere el presidente. Él así hubiera anunciado, no renuncio. Si nadie le hace caso, si lo ven como mentiroso, si lo ven como capaz de hacer una cosa u otra, hubiera gobernado. Pero eso ni siquiera pudimos evaluarlo porque no ocurrió. Lo que ocurrió fue un mal uso de una institución que le sirvió al presidente para distraer las cosas, porque yo creo que no estuvo bien que no lo vacaran porque no correspondía por esa causa, ¿no? Si bien es cierto, no correspondía la vacancia, sin embargo, en la investigación fiscal yo creo que lo que más está predominando, se está consolidando el tema de la obstrucción a la justicia por parte del señor Vizcarra. Sí, y eso tiene un mecanismo que la Constitución dice, el 28 de junio del 2021, procésalo. De tal manera que más bien debe ser parte de la discusión en la campaña política es qué va a ocurrir el 28 de julio del 2021. ¿Va a ocurrir las fuerzas políticas que van a querer protegerlo o se va a establecer como oferta electoral que el 29 de julio el señor ya no tiene inmunidad? ¿No? O sea, esa es una de las cosas que, ¿no? O se inicia el camino, perdón, para que no tenga inmunidad. Entonces claro. Todo eso tiene que ser materia de discusión. De acuerdo. A propósito de eso, ya que digamos que resulta ya más político, la pregunta a Joseph Campos sería, ¿le parece a usted que hubo una pretensión de sedición o en todo caso una conspiración mal hecha o todo es, digamos, una invención urbana? No, es mala interpretación. ¿Sabes cuál es lo que pasa, Rodolfo? Ya que justo estoy en medio de una clase de ciencia política. Disculpe. El gran problema de este país es que como no ha institucionalizado la política, sino ha terminado de destruir la institucionalidad de la política, no se pueden racionalizar los conflictos. Entonces, todo ocurre a patadas, todo ocurre a golpes. Todo ocurre a tensión, y esto comienza precisamente por la incomprensión del presidente de que no puede obtener de la política algo si es que no hace política. Es un irresponsable, y eso es la historia, se lo va a pasar de alguna manera, cuando él debió haber puesto congresistas para que se haga política en el foro político. Pero como tiene un desprecio por el poder legislativo, esto le está pasando factura. Esto que ha ocurrido es simplemente una mala interpretación de lo que ocurrió, porque hasta el presidente de Fujimori está mal usado el presidente de Fujimori, porque lo de Fujimori tuvo una discusión en el 2000, donde si debían ponerle esta incapacidad moral, pero el Fujimorismo, y con razón, decía, ¿pero por qué? Igual me vas a meter preso. Si me vas a vacar, quítame el poder por la renuncia, porque yo renuncié, porque Fujimori renunció. Sí. Pero en ese momento, en la pasión política, no, que esto es inmoral, ¿qué es inmoral? Sí. Entonces, se utilizó mal la causal y eso ha generado un precedente que ahora estamos viendo. Pero si hubiera tenido políticos, el presidente, esto hubiera tenido una fórmula de transición, de negociación, se discute, se habla, pero aquí no se habló nunca. Acá salió un presidente, salió un premier con militares, ¿no? Y opuso una fórmula de conflicto innecesaria, costosa para la democracia, pero que tiene un solo origen, la falta de institucionalidad de la política. Tenemos que hacer un esfuerzo para reconducir eso, hay que recuperar que la política tenga intermediarios eficaces que hagan política y que busquen de la política haciendo política. Lamentablemente, Joseph, no sé qué dirá usted, pero me da la impresión que no estamos ni siquiera camino a eso. Sí, lo que pasa es que de verdad este cierre del Congreso es más traumático de lo que uno cree. De verdad que esto, no sé si has visto, tú creo que me lo pasaste incluso en estas comunicaciones, viral del presidente del Partido Popular, diciendo que España está en la cola del mundo político. No, bueno, no, antes está el Perú, ¿no? Ese es el problema. Nosotros vivimos 5 años de solamente pelear. Y esto es una herencia de los 90.
O sea, cuando tú confundes que la política es mala porque hay malos políticos, haces cosas como la que se hizo. Es como ahorita que tú dijeras que un médico que dijo, a ver, que póngale la hidrocloroquina, etcétera, entonces ya la medicina es mala. No, porque hubo médicos buenos que decían que no lo usen. Entonces, este es el punto de reflexión. La política no se hace mala por los malos políticos. Eso es una falacia. Entonces hay que recuperar el sentido de lo político porque es lo único que no te va a dejar. Te pueden dejar tus hijos, tu esposa, lo que fuere, pero la política no te va a dejar. Entonces es importante rescatar ese sentido para buscar paliar este drama. Este drama nos ha hecho de que como la gente no conversa, no dialoga, habla de ventana a ventana, de pared a pared, no, es imposible llegar a acuerdos. Acá el presidente está acostumbrado a pechar y cuando ha encontrado un Congreso que lo pecha, aparece lo que vemos. Ese es el drama de la política actual, mi querido Rodolfo. Claro, para terminar, Joseph, pero no podemos dejar de decir también que el Congreso anterior, que a mí sí me parece que estuvo bien disuelto, le ponía zancadillas a PPK y luego también a este gobierno, pensando desde mi punto de vista más en sus intereses de grupo que en el país. Pero mira, te digo lo siguiente, incluso concediéndote la razón, era un Congreso derrotado. Era un Congreso derrotado, políticamente derrotado, sin capacidad de obstruir. De verdad que si uno recorre como estudia el cientista político, que lo hace diferente al político, uno busca la estadística y no encuentra relevancia de la obstrucción. Lo que ha pasado es que nos han hecho creer que eso pasó así. Pero este Congreso que salió, que lo cerraron, era irrelevante ya no tenía fuerza, había sido vencido políticamente y bien vencido. Fue innecesario. De verdad creo que en realidad, como dice Levitsky ahorita, ayer salió una entrevista bien interesante. La virtud de Vizcarra, el presidente Vizcarra es algo. Él sabe empatar con el sentimiento popular. Y en este país tenemos una aversión a la institucionalidad democrática. Tenemos una tradición autoritaria donde es ser muy popular estar en contra del Congreso, del que vino, del que vendrá, siempre, porque eso forma parte del costo de tener representantes políticos. Y es una pena, pero así ocurre. En otros lugares es normal que tengan las remuneraciones que tienen, son muchísimo más. Este país está subrepresentado, pero bueno, esperemos que en algún momento aparezca la idea de que comprendamos que la democracia, como cualquier cosa buena, cuesta. Entonces tiene que hacerse un esfuerzo para eso, ¿no? Perfecto, Joseph, clarísimo, ha sido muy amable y gracias por atendernos. Muchas gracias, Rodolfo. Fuerte abrazo a Joseph Campos, constitucionalista, que hoy estuvo aquí en Pulso Informativo.